Bueno, ahora vamos a ver qué operaciones ustedes pueden hacer con la matriz de adyacencia. Bien, esta operación que ustedes ven acá se llama producto binario. Si ese producto binario, pues cuando multiplicamos dos matrices, solo nos va a dar 0 o nos va a dar 1 en cualquier caso. Entonces, básicamente, vamos a verlo acá. Dadas matrices de órdenes mxk y kxn, entonces el producto booleano es una matriz de orden mx por n donde cada elemento c y j se calcula como. Entonces, la multiplicación la van a tomar como un AND. ¿Sí? La van a tomar como un AND. Esto es un AND. Y las sumas ustedes la van a tomar como un OR. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo multiplicar dos matrices? ¿O no? ¿Cómo era para multiplicar la matriz A, B, C, D, E, F, G, H, I con la matriz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? ¿Cómo multiplicaban esas dos matrices? ¿Cómo era el primer elemento? Exactamente. A primera fila por primera columna, más A por 1, más B por 4, ¿no? Es primera fila por primera columna. Entonces es 1 por A más B por 4 más G, perdón, más C por 7. Y ese sería el primer elemento. Ahora, ¿ustedes qué van a hacer? Esas multiplicaciones las van a transformar en AND y la suma las van a transformar en ORs. Ya, eso es todo. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, vamos a multiplicar esas dos matrices. La matriz resultante es el número de filas de la primera por número de columnas de la segunda. Por lo tanto, va a salir 3 por 3. ¿Sí? Número de filas de la primera por número de columnas de la segunda. Entonces, vamos a hacer el primer elemento. Primera fila por primera columna. Primera fila por primera columna. ¿Cómo va? 1 por 1, 1 and 1, 0 and 0. ¿Correcto? ¿Y esto cuánto es 1 and 1? ¿Cuánto es 1 and 1? 1. Recuerden que el AND, para que dé 1, los dos deben ser 1. En otro caso da 0. Entonces nos da 1, ¿correcto? O 0 and 0. ¿Qué daría 0 and 0? 0. ¿Y cuánto es 1 or 0? 1 es verdadero, 0 es falso. ¿Cuánto daría? 1. Recuerden que el OR, ¿qué pasa en el OR? Matemáticas discretas. Sí, la operación del OR. Con que uno que sea verdadero queda verdadero. Y para que dé verdadero el AND, ¿qué tiene que pasar? Los dos deben ser verdaderos. ¿Vale? Bueno, vamos con el segundo. Primera fila por segunda columna. Da 1 and 1, 0 and 0. ¿Cuánto es 1 and 1? ¿Cuánto es 1 and 1? 1. ¿Y 0 and 1? ¿Cuánto da? 0. 1 or 0, ¿cuánto da? ¿Cuánto da? 1 or 0, ¿cuánto da? 1. ¿Sí? Bien, la tercera, ¿cuánto daría? Primera fila por tercera columna. Daría 1 and 0, 0 and 1. ¿Cuánto es 1 and 0? 0. ¿Y 0 and 1? 0. 0 or 0? 0. Falso or 0 es falso. ¿Sí? Recuerden las tablas de verdad, muchachos. Entonces daría 0. Vamos ahora con el segundo elemento. Segunda fila por primera columna. ¿Cuánto les da? Segunda fila por primera columna. 0 and 1, 1 and 0. ¿Eso da? 0. Eso da 0. Listo. Segunda fila por segunda columna. 1. Muy bien. Tercera fila, perdón, segunda fila por tercera columna. 0 and 0 or 1 and 1.
1. Muy bien. Vamos con la tercera fila, que es esta primera columna. ¿Cuánto les da? 1, 1, 1 an 1, 1 an 0. 1. Muy bien. Tercera fila por segunda columna. ¿Cuánto les da? 1. Muy bien. Y finalmente, tercera fila por tercera columna. 1 también. Bueno, y esta fue la matriz resultante que nos dio de estas dos. Por acá está hecho. Aquí están hechas las operaciones. Y acá finalmente pues se resuelven. Entonces, cuando ustedes hacen eso, pues van a obtener el resultado de la multiplicación binaria. Las multiplicaciones las transforman en AND y las sumas las transforman en OR. Eso es todo. ¿Sí? Cambian sencillamente las operaciones. Que ahora no van a multiplicar, sino que van a aplicar AND. Y si van a sumar, no van a sumar, sino que van a aplicar OR. Muy bien, muchachos. Ya aclarado eso, entonces, cuando ustedes hacen la matriz usted toma la matriz de adyacencia y le aplica el producto booleano consigo misma, va a encontrar los caminos de longitud 2. ¿Qué quiere decir? Si en un par de vértices existe un camino de longitud 2. Un camino es una secuencia de aristas. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Listo, tenemos esta matriz de adyacencia y tenemos que representa este grafo. Este es un grafo naturalmente dirigido. Yo les hago una pregunta. Desde A, ¿hasta dónde podemos llegar en caminos de longitud 2? ¿Dónde podemos llegar? Hay dos posibles destinos ahí. ¿Cuáles serían? Caminos de longitud 2, es decir, dos aristas. Por ejemplo, un camino posible sería de A a B y luego de B a C. O sea, yo puedo llegar desde A hasta C en dos pasos. Y luego puedo llegar hasta ¿dónde? Hasta D. ¿Sí? ¿Qué otros caminos de longitud 2 existen ahí? De B a C. ¿Cómo? Sí, sí, que sean diferentes de A, pues iniciando en A. Pues podríamos tener BCD o BDE. ¿Sí? No hay más con B. Con C podríamos tener CDE. Con D podríamos tener DEA. Y con E podríamos tener EAB. ¿Sí? EAB, no, llega hasta B. De A hasta B. Sí, por la secuencia de las flechas. Igual no, recuerden que un grafo dirigido solo podemos ir en un sentido. Vale, ¿cómo nos damos cuenta de eso? Entonces, ¿cómo? No, desde E, no, podemos llegar hasta B. No podemos, solo dos. Ya si fuera 3, pues ya es diferente. Pero no, solo 2. Entonces, esta es la matriz de adyacencia que ustedes ya saben construir. ¿Qué significa en la fila A, columna BS1? ¿Qué significa? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa C1, muchachos? ¿Qué significa eso? Muchachos, recuerden la matriz de adyacencia. Donde hay un 1 significa que hay una arista entre la fila y la columna. Ese AB, o sea, el elemento que está en la primera fila, segunda columna, significa que hay una arista que va de A hacia B. ¿Eso es cierto? Sí. El 1 que está en la fila B, columna C, ¿qué significa? Que hay una arista de B hacia C. Ese 1 que hay en la segunda fila, cuarta columna, ¿qué significa? Que hay una arista entre B y D. Recuerden que donde hay un 1 hay una arista y siempre el sentido es de filas hacia columnas. Pilas porque en el examen es casi cantado. Les voy a colocar una matriz de adyacencia y bueno, que analice. ¿Sí? Analice o opere. Entonces, pilas con eso. Recuerden que la matriz de adyacencia siempre vamos a tener número de filas, número de columnas igual. Vamos a tener vértices versus vértices. ¿Sí?
Por eso es que la matriz de adyacencia, como este grafo tiene 5 vértices, por lo tanto es una matriz 5 por 5. ¿Estamos allí, muchachos? ¿Do you follow me? Perfecto. Entonces, muchachos, seguimos. Si la multiplico por sí misma, que sería mr al cuadrado, ¿sí? Le hago la multiplicación binaria. Obviamente, pues va a ser largo, porque va a tocar primera fila por primera columna, primera fila por segunda columna, primera fila por tercera columna, luego, después de llegar hasta la quinta columna, vamos segunda fila, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, hasta la quinta fila, quinta columna. Eso sale larguísimo, ¿sí? Eso sale 25, 5 por 5 por 5, sale 125 operaciones que tienen que hacer para alcanzar. Porque pues cada una cuesta 5 y lo tienen que repetir 25 veces. Por eso es que la multiplicación de las matrices cuesta cúbico. ¿Cómo así cúbico? Asumiendo el tamaño de la matriz como n, la matriz es n por n. ¿Cuánto me cuesta la multiplicación? Tengo que recorrer n por n elementos y cada elemento lo tengo que operar n veces. Ese es n al cubo. Bueno, más adelante entenderán eso un poco mejor. Entonces, aquí vamos y miren, aquí se calcula. Entonces, esto es aquí un igual, eso hay un error ahí. A, B, C, D, E. Ese ya es calculado. Porque pues como les mencioné, pues sale bastante largo. ¿Cómo? Sí, ya está calculado. Por ejemplo, este primero, ¿cómo es? Sería primera fila por primera columna. O sea, esto es lo que ustedes ven acá. Sería esta primera fila por esta primera columna. ¿Cuánto da? 0 por 0, más 1 por 0, más 0 por 0, más 0 por 0, más 0 por 1. Pues da 0. ¿Sí? Sería 0 por 0, 1 por 0, 0 por 0, 0 por 0 y 0 por 1. Pues va a dar un orden de ceros. Entonces, pues por eso ahí aparece. Por en consecuencia, aquí les va a aparecer un 0. ¿Listo? Bueno, y eso se repite. Sí. 0 por 0 da 0. Este 1 de aquí. Entonces, este 1 de aquí va a aparecer por. Este 1 de aquí es esta por esta. Va a dar 0 por 0, 1 por 1. Y el resto es 0 por 0. Pues da 0 or 1, or 0, or 0, or 0. Pues da 1. ¿Sí? Entonces, esa es primera fila por tercera columna. Recuerden que siempre es fila por columna. ¿Sí? Entonces, muchachos, ¿qué significa ese 1 ahí? ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos está diciendo ese 1? ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos está comentando? Entre A y C hay un camino de longitud 2. ¿Cuál es ese camino de longitud 2 entre A y C? Según el gráfico. Sería de ir de A a B y luego de B a C. ¿Y ese 1 que hay entre A y D qué significa? Sí, entre A y D, ese 1 ¿qué significa? Que hay un camino de longitud 2 entre A y D. ¿Cuál es el camino? AB y BD. ¿Qué significa el 1 que está entre B y D? De longitud 2 entre B y D. ¿Cuál es ese camino? BC y luego CD. Recuerden que un camino de longitud 2 ocupa dos aristas. Sí, ocupa siempre dos aristas. Camino de longitud 3, correcto. Correcto. Si lo elevo hacia el cubo, o sea, si lo vuelvo a multiplicar, ya me da los caminos de longitud 3. Exactamente. Sí, eso es correcto. Y ahorita vamos a ver un teorema con esto para sacarlo más rápido. Bueno, entonces aquí está calculado. Entonces, este es otro grafo. No, este es el mismo grafo. Bueno, este ya lo hemos estudiado. Bueno, aquí básicamente están mostrando parto por parto. Entonces, las tijeras son, eso es un error ahí de codificación. No, esas tijeras no van ahí. Realmente es la multiplicación binaria, ¿vale? La multiplicación binaria. Listo, no sé por qué aparecieron esas tijeras. No tiene nada que ver. Es multiplicación binaria. No está malo.
No. Si van a tijeteretear allá. Bueno, entonces muchachos, si ustedes vuelven a multiplicar por, cogen la que está elevada al cuadrado, que es MR por MR, multiplicación binaria por MR, y lo vuelven a multiplicar por MR, van a obtener los caminos de longitud 3. ¿Cuáles caminos de longitud 3 ustedes ven allí? Partiendo desde A. Longitud 3. Hasta D, ¿qué más? Y hasta E. Hasta E. Tienen un camino A, B, C, D y el otro es A, B, D, E. Son caminos de longitud 3. Partiendo desde B, ¿qué caminos de longitud 3 hay? Entonces, A exactamente, B, D, E, A y B, C, D, E. ¿Qué caminos de longitud 3 hay desde D? Hasta B, llega hasta B. Ya. Desde E hay 6 varios. Hasta C o hasta D. Muy bien. Entonces, esos son los que nos debería aparecer, ¿sí? En la multiplicación. Entonces, cuando hacemos eso, obviamente, pues esto va a salir un larguero. Entonces, nos da esto. Hay un problema exportando esas diapositivas. Bueno, voy a ver cómo lo soluciono. Entonces, muchachos, A, B, C, D y E. Vamos acá. Entonces, muchachos, ¿qué significa ese 1 entre A y E? De MR al cubo. ¿Qué significa este 1 aquí? ¿Qué significan estos dos unos aquí? Exactamente, A, B, C, D y A, B, D, E, que sean los caminos de longitud 3. Entonces, cada vez que la multiplico, voy a encontrar cada vez los caminos de mayor longitud. Si la vuelvo a multiplicar por MR, serían los caminos de longitud 4. Y si la vuelvo a multiplicar, longitud 5 y así sucesivamente. ¿Sí? Así sucesivamente. Longitud 6, longitud 7, en fin. Entonces, muchachos, indica si hay caminos de longitud 3 en el grafo, básicamente. Tuve un problema de notación ahí, esas tijeras. Bueno, aquí están explicando, miren, cada uno de los caminos. No, no lo he subido. Y además pues voy a aprovechar para reexportarlo porque parece que hubo un problema de codificación. No lo advertí. Entonces, no, yo lo exporto de nuevo. Igual las notas quedan iguales. Simplemente que no van a aparecer esas tijeras, sino que va a aparecer la multiplicación binaria, como debe de aparecer. Pero permítanme, yo lo hago ahorita que me toca volver a Windows, porque es que esta diapositiva está en PowerPoint. Si lo abro con LibreOffice, no lo corrompe, queda igual. No, lo que pasa es que yo este PDF lo exporté con LibreOffice y las diapositivas están hechas en PowerPoint. Ese es el problema. Ahorita, lo que pasa es que, ¿por qué pasa eso? Con los símbolos raros, cuando usted trabaja en Linux. Lo que pasa es que Linux no tiene las fuentes de Windows. Exactamente, como Tahoma, Comisan, bueno, hay muchas fuentes y eso pues ustedes como futuros ingenieros multimedia deben tenerlo presente. Cuando ustedes hacen material, por ejemplo PDFs o material así, que use fuentes privativas de Windows, no les sorprenda que a la hora de mostrarlo en Linux no les dé los mismos resultados. Entonces hay varias opciones, usar fuentes libres. De hecho, imagino ustedes van a ver cursos de fuentes. De usar fuentes libres o bien instalar los paquetes de fuentes privativos en Linux. Yo lo podría hacer acá, pero prefiero exportarlo directamente desde Office. Realmente exportarlo desde Office. Pero tengan eso presente en el futuro. Que digamos ustedes hacen productos que en Windows se ven muy bien, pero lo prueban en Mac o lo prueban igual Mac es un sector de su mercado bastante grande. O sea, es algo que no de nosotros. Sí, exactamente. Deben tener mucho cuidado con las fuentes, ¿sí? Sobre todo con las fuentes. Eso es algo muy importante, ¿sí? Pues sobre todo en la parte de experiencia de usuario. Porque pues, y también depende el sistema operativo y el navegador a veces también. Si van a hacer productos para web, a veces pasa de que unas fuentes se ven bien en digamos en Chrome. Y usted cambia a Firefox o se cambia a Opera y GG, baila. Entonces, usar fuentes libres, o sea, fuentes que sean comunes.
Las fuentes de Windows son bonitas, pero son privativas. Entonces, pues ahí les muestro el error. No, pero yo ahorita lo corrijo. Ahorita mientras ustedes hacen el adelanto del proyecto, entonces yo ahorita lo que voy a hacer es, me cambio a Windows, reexporto eso y ya se arregla el problema. Sí, eso es. ¿Cómo? Sí, con las que son libres. Pues que hay unas que son privativas. Tahoma es privativa. Comic Sans es privativa. Esas diapositivas están hechas en Comic Sans. Entonces, pues, sucede eso. Sí, se usa, pues me gusta este estilo de estas diapositivas porque le da como, le quita algo la formalidad. O sea, le quita como la rudeza. Entonces, por eso, digamos que para presentaciones profesionales yo no usaría Comic Sans, pero para unas diapositivas de un curso no es tan mal. Pues le quita como la rudeza. Sí, o sea, la idea es que esto sea lo menos rudo para el estudiante posible. Sea fácil, entendible y que no sea tan formal. Porque eso espanta al estudiante. Tiene un New Roman. Bueno, muchachos, y la matriz de conectividad, escoger, bueno, básicamente yo lo puedo escribir acá. La matriz de conectividad se va a definir así. MR infinito es igual a MR or MR al cuadrado. MR al cuadrado. Se define así. MR al cuadrado or MR al cubo or MR a la 4 y así hasta el número de nodos. ¿Sí? ¿Qué les va a decir esto? Básicamente, si existe un camino entre un par de vértices. ¿Sí? Entonces van a coger esas matrices y le van a hacer un OR. Entonces cogen elemento por elemento y le aplican OR. Básicamente, 0 OR 0, pues da 0. 0 OR 1 da 1. 1 OR 1 da 1. ¿Sí? Es básicamente lo que ustedes van a hacer. Y eso se conoce como la matriz de conectividad. Pues eso tocaría calcular todas las multiplicaciones, cosa que sería bastante engorroso y costoso. Entonces, MR a la 4 y esta, entonces, ¿qué significa esta matriz de acá de conectividad? Aquí solo lo están haciendo con hasta 3. Pero realmente hay que hacerlo hasta 5. Porque pues tiene 5 nodos. Pero aquí lo están haciendo hasta 3. Vale, no importa. Entonces, muchachos, ¿de dónde salió este 1? Entonces, obsérvese. 1 por 0 por 0. ¿Queda eso? 1 por 0 por 0. Recuerden la regla del OR. El OR es verdadero cuando, acuérdense de discretas. El OR cuando es verdadero. Cuando al menos 1 sea verdadero. El 1 representa verdadero y el 0 representa falso. Ustedes tienen verdadero, OR falso, OR falso. ¿Cuánto nos da? Verdadero. Recuerden que el OR, ¿sí? Por ejemplo, yo soy estudiante, o soy profesor, o soy cocinero. ¿Cuándo se vuelve verdad eso? Cuando al menos una sea verdadera. No sé si vieron algo de lógica antes. Bueno, pero menos esto del OR y el AND debería estar claro. O por ejemplo, yo soy cocinero y soy estudiante y soy profesor. ¿Cuándo eso se vuelve verdadero? Únicamente cuando uso el I. Cuando todas sean verdaderas. O sea que soy estudiante y soy profesor y soy cocinero. ¿Sí? Si alguna es falsa, por ejemplo, yo no soy cocinero. Entonces, ¿qué se me vuelve todo eso? Falso. ¿Sí? Tengan eso presente. Bueno, eso se le conoce como la matriz de conectividad. Bueno, en este caso, como hicimos el OR entre MR al cuadrado y MR al cubo, tenemos todos los caminos de longitud 1 hasta longitud 3. ¿Qué significa C1 de ahí? Que entre A y B hay un camino longitud 1 o un camino longitud 2 o un camino longitud 3. Eso es lo que trabajan allí. Bueno, entonces, aquí está. O sea, indica si existe un camino de longitud 1, 2 o 3 en el grafo. Yo podría en el examen pasarles MR al cubo. Y preguntarles qué significa esa matriz y qué camino me representa. De acuerdo a eso, ¿qué camino me representaría esa matriz MR, hacer el OR entre MR, MR al cuadrado y MR al cubo?
¿Qué me representaría este 1, por ejemplo, entre A y C? ¿Qué me representaría ese 1? Entre A y C. Pues básicamente que hay un camino entre A y C de longitud 1, longitud 2 o longitud 3. ¿Cuál es la longitud del camino entre A y C? Sería longitud 2. Sí, sería longitud 2. ¿Qué significa este 1 de aquí? Entre D y E. ¿Qué significa eso? Que hay longitud, exactamente, que hay un camino de longitud 1, 2 o 3 entre D y E. ¿Cuál es la longitud del camino encontrado? 1. Entonces, ¿qué significan esos unos? Yo podría preguntarles eso. Entonces, exactamente, que hay al menos un camino, correcto, entre longitud 1, longitud 2 o longitud 3. Sí, correcto. Entonces, para que lo tengan presente. Bueno, entonces, muchachos, ustedes, el ejercicio que tienen es, primero, la matriz de adyacencia y segundo, la matriz elevada al cuadrado. A ver si me entendieron la idea. Ya después de este ejercicio, pues terminaríamos por hoy y les daría el espacio para el proyecto y para que lo revisen. Yo igual les daría unos tips.